presidente, señorías, la moción que nos presenta aquí el Grupo Parlamentario Popular plantea, en términos literales, la reprobación del consejero de Economía y Empleo, don Graciano Torre, por su nefasta gestión y por su acusada pasividad, de la que el Centro Tecnológico de la Madera de Carballín es el más reciente ejemplo, así como por su falta de diligencia en materia de políticas de empleo, política industrial, ausencia reiterada de programas y acciones tendentes al apoyo y dinamización de la actividad económica en nuestra región y por su negativa y errática política en materia de I+D+I. En fin, yo no sé ustedes, pero me imagino que esto es una impugnación general, global, de la política desarrollada por el departamento que dirige el consejero Graciano Torre, prácticamente de la política desarrollada por el Gobierno de Javier Fernández. A mí no me cabe ninguna duda que el Grupo Parlamentario Popular no comparte esa política y que, por lo tanto, a su entender, es merecedora de todo tipo de reproche. Pero yo no sé si ustedes, pero nosotros al menos, yo al menos, no escuché que ninguno de estos temas absolutamente generales, fuera abordado el jueves pasado durante el transcurso de la interpelación de la que fue objeto el consejero. Todo lo contrario, asistimos a un debate sobre el uso y destino de un edificio y supuse en aquel momento, quizá ingenuamente, que sobre eso versaría esta moción. Y es un edificio, y creo que es conveniente tenerlo presente, algunos diputados con más experiencia que yo y más conocimiento de este tema seguramente, hicieron alusión a este edificio y a quién decidió construirlo. ¿Quién decidió construirlo? ¿Quién lo impulsó políticamente? Fue una decisión unilateral del Ayuntamiento de Siero, que decidió construirlo en el año 2004, con cargo a los fondos mineros, para concentrar en el mismo la mayor parte de la oferta formativa que en aquel momento se impartía en el concejo de Siero. Y yo en este momento no tengo datos. Desconozco si algún grupo municipal en el Ayuntamiento de Siero se opuso a su construcción y al destino de los fondos mineros para la construcción de este centro. Aún así, este edificio, con enormes retrasos y con un importante sobrecoste de más de 770.000 euros, se finalizó en el año 2008, lo que demuestra evidentemente una mala gestión. ¿De quién? Yo creo que en primer lugar del Ayuntamiento y de quién fueron los responsables en la construcción y en la inversión de esos fondos mineros. Tras haber gastado cerca de 2 millones de euros y una vez finalizada la construcción del edificio, desde el Ayuntamiento, repito, desde el Ayuntamiento se abandonó su idea original de que se destinara a centro de formación, quedando el edificio sin uso. Es entonces cuando se negocia con el Principado de Asturias y finalmente se cede el edificio para que acoja el Centro Tecnológico y Forestal de la Madera. Sin embargo, hay que realizar una serie de adaptaciones para destinar el edificio a un uso para el que no fue concebido y por eso se encarga un estudio técnico. Nosotros hacíamos alusión en la interpelación a que también nos habíamos interesado por el destino de este edificio y en el mes de abril habíamos hecho una pregunta que se nos contestó por el Consejo de Gobierno y en la cual se nos indicaba que parecía que se estaba dudando de si trasladar allí Alcetemas. Había dudas precisamente porque parecía que no era el destino más adecuado para aquel edificio y además por los costes que suponía la adaptación del centro al fin del Centro Tecnológico de la Madera. Desconocemos las razones por las que el Gobierno ha cambiado de opinión. Parece ser que ha sido así y al que finalmente se van a destinar 1,5 millones de euros para adecuar este edificio y que pueda acoger a este centro tecnológico. En resumen, se construye un edificio que cuesta cerca de 2 millones, no se sabe muy bien qué hacer con él y ahora nos gastamos 1,5 millones de euros para poder utilizarlo. Pero además resulta que el edificio parece que es demasiado grande para este nuevo uso y una buena parte del edificio seguirá sin usarse. Y esto, que era el objeto de la moción, del objeto de la interpelación, no sé lo que pensarán ustedes, pero para nosotros es evidente que es un auténtico despropósito. Lo decimos así y no tenemos ninguna duda de ello. Pero esto, si resulta reprobable en términos políticos, creo que es precisamente porque es el paradigma y porque es el ejemplo de cómo se han dilapidado en Asturias miles de millones de euros en obras y proyectos que en muchos casos no han servido para nada. A mí me lo han oído reiteradamente en esta Cámara y me lo tendrán que seguir oyendo. Es lamentable ver cómo se utilizaron para construir multitud de edificios y equipamientos que ahora son completamente inútiles, que no sabemos ni siquiera qué hacer con ellos. Se utilizaron fondos que tenían que haber ido destinados a la regeneración industrial y a la creación de tejido económico productivo. Pero no se equivoquen,
no se equivoquen. Esto no ha sido solo responsabilidad del Gobierno de Asturias. Probablemente ha sido una responsabilidad importante del Gobierno de Asturias. Pero yo creo que aquí la responsabilidad está muy repartida. Está muy repartida entre todos los partidos políticos, sindicatos, ayuntamientos, administraciones locales, que mientras había dinero para repartirlo y destinarlo de forma tan inútil como esta, nadie se oponía y participaban de la fiesta. Bien, nos encontramos ahora ante esta petición de reprobación y si hubiese que hacer una reprobación por el uso al que se han destinado los fondos mineros y cómo se ha gastado, pues yo estaría de acuerdo en votar esa reprobación. El problema es que tendríamos que definir el sujeto de esa reprobación. Y les aseguro que sería un sujeto, a mi modo de ver, amplísimo, no concentrado en una sola persona. Y en todo caso, y volviendo al objeto de la reprobación, que ya les digo que no votaré a favor, lo haré en primer lugar por lo que ya manifesté al principio de mi intervención, porque entiendo que no se atiene al contenido de la interpelación del pasado jueves y porque creo que en un asunto tan delicado como es la reprobación, el propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular empezaba su intervención admitiendo que es la medida, digamos, de control político más dura, más agresiva, si cabe, previa simplemente a la moción de censura. Después de esta medida solo quedaría la moción de censura, no hay otra. Y, por lo tanto, creo que tenemos que acomodar los procedimientos parlamentarios a los objetivos que se buscan. Si no queremos depreciar el Parlamento mismo, si no queremos depreciar y rebajar el valor de esta institución. Conviene recordar, quiero hacerlo ahora, porque ya hemos tratado varias reprobaciones aquí en esta Cámara, conviene recordar cómo surgió este mecanismo en España. Surgió en el año 81. Surgió en el año 81 a raíz del síndrome de la colza, por una petición de reprobación parcial que hizo sobre cinco ministros en aquel momento del Gobierno de Adolfo Suárez el Partido Socialista. Y concitó mucha polémica entre los tratadistas, entre los constitucionalistas, por entender que no estaban, en algunos casos, amparados por la Constitución, esos mecanismos, digamos, de censura parcial del Gobierno, de reprobación parcial. Estábamos hablando, y quiero recordar, del síndrome de la colza, con miles de personas afectadas en el conjunto del país, y se reprobaba a 5 ministros de un Gobierno. A partir de ahí, sí es verdad que se abrió la posibilidad de esas reprobaciones parciales, y yo estoy de acuerdo con ellas. Su viabilidad, es verdad, se fundamenta en el derecho de expresión y crítica del Parlamento, sobre todo Gobierno, y, evidentemente, estamos facultados para hacer esa expresión y hacer esa crítica, para valorar cuál es el sentimiento de la Cámara sobre la gestión de un determinado miembro del Gobierno. Pero, sinceramente, tendremos que adecuar este mecanismo con su gravedad y con la intensidad que supone a los asuntos a tratar. Y de lo que se trataba en este caso era del disparate que ha supuesto, o el mal uso que se ha hecho de los fondos mineros en relación con la construcción de un edificio en el Ayuntamiento de Siero, exclusivamente de eso. Vuelvo a decir, me parece que no es esta la mejor manera de apreciar la tarea del Parlamento, sino que incide en la depreciación de este Parlamento, de los mecanismos de control, que esos mecanismos de control, y en el punto tocante a la exigencia de responsabilidad política, creo que no soy sospechoso de la exigencia de que ese mecanismo se utilice, y con mucha más intensidad de la que se ha utilizado en nuestro país y en todos los ámbitos parlamentarios hasta la fecha. Pero vuelvo a decir, en el caso de que tuviésemos que admitir esta reprobación, ¿cuántos cargos y de cuántos partidos políticos, por construcción de infraestructuras inútiles y por malgastar el dinero público en obras que no han repercutido en el interés general, a cuántos cargos públicos de todos los partidos aquí representados habría que censurar, habría que reprobar? Nos quedaríamos solos. Y, por lo tanto, creo que, ya digo, me parece que la intensidad y la agresividad de este mecanismo parlamentario no se acomoda a, en este caso, lo que plantea el Grupo Parlamentario Popular, y, por lo tanto, votaré en contra de esta reprobación.